Bien, pues vamos a continuar con el avance que hemos ya tenido en estas últimas clases. Eh, Como decía, hay que repasar todo, pero eso no significa que sigamos avanzando con palabras nuevas. Entonces hay que ver algunos detalles dentro de esta situación. Ahí está ya, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, esta sería una primera parte, eh, porque hay que detallar varios aspectos. El día de hoy, para ser más concretos, vamos a hablar de los pronombres interrogativos, al menos de los básicos. Y ahorita voy a decir por qué. Hasta arriba podemos ver ahí del lado izquierdo eh, el Kim, que hemos estado utilizándolo en múltiples ocasiones para hacer preguntas. Ese Kim lo hemos traducido normalmente o generalmente como un qué. Eh, También hemos dicho que puede ser a veces por qué, puede ser a veces cuál, puede ser a veces cómo, como en el caso de cómo te llamas, o no sé, alguna palabra de ese tipo. Sí, Pero no se puede aplicar con todo porque no es lo mismo, o sea, ya pensándolo bien, o lógicamente no es lo mismo un qué que un quién, o que un cómo, o que un por qué, o que un dónde, ¿no? De hecho, el dónde ya sabemos que es cutra. sí. Entonces, eh, hay que detallar un poquito esa situación. El día de hoy vamos a ver eh, el puro aspecto básico de los pronombres interrogativos en nominativo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en sánscrito, y también pasa en griego, en latín y otras lenguas antiguas, los pronombres interrogativos se declinan, ¿sí? Ok. No son palabras totalmente invariables. Eh, entonces, para hacer esto más sencillo, dentro de lo que pueda decir, caber ese término sencillo, Sí. el Kim entonces, ¿qué? En general. Y luego viene Kani, ahí la segunda palabra, Kani. Entonces, este Kani se refiere muchas veces a plural, es decir, ¿cuáles? O un qué, también podría ser un qué a veces, pero en plural. Para no confundirlo, puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son tus debilidades? O ¿cuáles son tus cualidades? O ¿cuáles son tus defectos? Entonces no se ocuparía Kim, sino Kani, ¿sí? Kani. Y ese Kani lo puedo poner, bueno, lo podemos colocar al principio, siempre y cuando y por eso puse estos ejemplos de cuáles son tus debilidades, tus cualidades, tus defectos, siempre y cuando se refiera a una frase de ese estilo, es decir, de tres elementos, el pronombre interrogativo, el verbo ser, que aquí se elide, y directamente la palabra en cuestión, plural, defectos, cualidades, virtudes, um, padecimientos, síntomas, no sé. Y como se puede ver, además, son palabras abstractas. Entonces, en este tipo de pregunta, que de hecho todo esto vamos a estar hablando de puras preguntas porque es el tema central, pronombres interrogativos, eh, nada más eh, se formaría con esos tres elementos en español, dos en sánscrito, pronombre interrogativo, más la palabra abstracta que también debe estar desde luego en, um, en plural. Y claro, es plural nominativo, porque volvemos a lo mismo. Estos pronombres solo se basan en el nominativo o rigen el nominativo. Bueno, en tercer lugar, nos aparece allí la palabra caja. No recuerdo exactamente si ya la vimos esa caja, pero bueno,
aquí la comentamos de todas maneras. Este kaha significa quién, pero es un quién masculino, como dice ahí en negrita. Bueno, ya no en negrita, negrita exactamente, sino en color negrito. Saha kaha. Entonces, saha kaha significa quién es, sí, quién es. Pero como ya el kaha me está diciendo masculino, entonces ya deduzco que se trata de un hombre, o de un niño, o de un abuelo, no sé, una persona que no sé quién, de quién se trate, y que por esto estoy mencionando kaha. Singular y masculino. Ahora, sí, ok, pero ¿qué es ese saha? Bueno, saha es una partícula interrogativa, como en español nuestro ¿acaso? Sí, saha. No confundir con el saha, que es la posposición con. Ajá, ok. ¿Sí? Además, precisamente, hay varias palabras, pasa no nada más en sánscrito, también en español, en inglés, en muchas lenguas, que dependiendo su posición sintáctica en la frase, cambia el significado. ¿Sí? Y en este caso no solamente cambia el significado, sino cambia la escritura. Entonces, Sí. saha, como ya lo conocen, saha es la posposición de instrumental con. Y aquí no se confunde para nada porque está saha antes y se escribe de una manera distinta y suena de una manera distinta, porque la posposición es saha, así ja, ja, ja. Y esta palabra, la partícula pues interrogativa, es muy suave al pronunciarla. Saha, saha. Sí, apenas se siente aquí un rasponcito aquí en la garganta. Saha, saha. Ujú. Saha kaha, ¿quién es? Saha kaha, ¿quién es o quién es él? Por lo tanto, o bueno, continuando con eso, ka, la tercera, bueno, la cuarta palabra ahí en verde, ka es quién femenino. Además, lo hemos estado trabajando en la última clase, que las palabras que terminan con a larga, hay dos posibilidades. Una, o es masculino plural, bueno, es plural simplemente, o es femenino de tema a larga. Entonces, K va a ser quién, pero femenino. Y en ese caso, como se puede ver enseguida, el sa ya no va a ser saha, ya es saka, saka. Y entonces se entiende como un quién es ella. O bueno, un quién es, pero femenino. Y es directo, Y singular. y es singular, exactamente. Ok. Entonces, lo que necesitaríamos es que en estos días puedan aprender muy bien estas palabras porque iremos viendo en cada clase que los pronombres interrogativos se declinan, ¿sí? Por caso, por género y por número. Ok. Es decir, yo creo que el sánscrito es el más difícil en ese sentido, en este tema, en este tema. ¿Por qué? Porque habría por ejemplo, pronombre interrogativo ¿quién? En instrumental femenino. O sea, ¿para qué se complicaron tanto en vez de decir simplemente con quién estás? ¿No? ¿Con quién estás? Sí. Bueno, en sánscrito ese con quién es solamente una palabra que está declinada, es la forma quién
en instrumental femenino singular. Y así por el estilo están los otros pronombres. No significa, por cierto, que todos los pronombres haya que declinarlos. Hay algunos que no se puede, en todos los casos. Por ejemplo, me adelanto a decir, sin problema, que no hay vocativo, porque ni modo que llames a un qué o a un quién. No, no hay vocativo de esto. Pero los demás casos sí, depende. Depende, eso ya lo abordaremos en su momento. Bien, siguiente. El siguiente pronombre es cada, cada. Y cada significa, hasta se parece, cuando. Cuando. Cada. Nada que ver con la palabra cada en español. Cada domingo, cada martes, no. Nada que ver. Cada. Cuando. Y de nueva cuenta, aquí aparece el saha. Saha. Saha kada nirgachamaha. ¿Sí? Saha kada nirgachamaha. Significaría cuando salimos. Nirgachamaha. Cuando salimos. En presente, claro está. Porque ahí está la dificultad del español, que la primera persona plural en presente y en pasado es la misma en español siempre. Entonces, en sánscrito hay que tener cuidado de no confundir, porque recordemos que en sánscrito para el pasado se aplica el prefijo a, ¿sí? Para indicar pasado con las distintas personas. Y entonces, el saha ahí quedaría implícito en la frase, o Sí. quedaría como ¿cuándo es que salimos? O nada más. Sí. Ajá. ¿Cuándo es que salimos? Sí. Okay. Y ya que estamos en eso, perdón, por lo mismo, la misma situación, ese saha se puede omitir. Y nada más, Ah, cada nirgachamaha. ¿Cuándo salimos? Y el saha exactamente le da ese énfasis, o esa aclaración, o esa duda más fuerte, ¿no? sí. Okay. En los textos, dicen, bueno, ¿y por qué no lo habíamos visto antes? Porque en los textos nada más ha sido muy eh, particular la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Devadatta? ¿Qué le dio, no sé, cita? Pero muy, de una manera muy Básica. directa, básica, concisa. Y ya cuando se le da énfasis, le podemos añadir a la pregunta el saha. Okay. Bien. Vamos con el resto. Ahí está. Entonces, luego está Kimartham. Kimartham, hasta se parece, ¿no? Kim, ya lo hemos trabajado así muchas veces, Kim, pero lo correcto, bueno, no lo correcto, lo más formal es esta palabra, Kimartham. ¿Por qué? Ese es el auténtico por qué. Tiene sentido porque eso sí, ya vimos la palabra Artham, que dijimos que es origen o causa. Entonces, ¿qué causa? ¿Por qué? Kimartham. Okay. Stantat Purusha. Y podemos ver ahí la pregunta de ejemplo. Saha Kimartham Tatra Pibasi. ¿Qué significaría eso? A ver, lo leo de nuevo. Saha Kimartham Tatra Pibasi. ¿Por qué es que ahí beben? No, no Bebes, viven. ¿Por qué es bebes, que ahí vives? Ajá. Pibasi.
¿Por qué bebes allí? O ¿por qué es que, ¿por qué es que bebes allí? O allá. Y claro, cuidado aquí, ¿eh? El pronombre interrogativo termina con M, ¿no? Sí. Ah, ya. Cuidado aquí, ¿por qué pasa esto? Porque hay Sunny. Entonces, como hay Sunny, hay que convertir en Anusvara, ¿sí? Elvira. Ese, Ajá. mira, ahí se esconde bonito con este, como Chandrabindu. Kimart Hamtatra Pivasi. Ya está. Luego tenemos el pronombre interrogativo. Ese sí no hay tanto problema, ya lo hemos trabajado varias veces. Kutra. Decíamos que Kutra es donde, pero en alguna lección reciente, no recuerdo si la 33 o la 32 por allí, apareció otro pronombre que también significa donde, que es kva. Kva. No hay diferencia, se puede decir kutra o se puede decir kva. Fue la 34. Ah, ok. Kva. Entonces, ¿dónde? Sí. Y como ejemplo, tenéis aquí Saha Kutra Gatavam. Saha Kutra Gatavam. ¿A dónde o dónde es que has ido? No, perdón, ha ido alguien. ¿Dónde es que ha ido? ¿Dónde es que ha ido? Ujú. Esa terminación del Gatavan es como la voz pasiva, ¿no? Exacto, exacto. O sea, siempre que se vea ese am, hay que traducirlo en español como pasado perfecto, o como dicen presente perfecto en inglés, present perfect. Y es pasado, ya completo. Ajá, y todavía, como ese no lo terminamos de ver No, todavía, ¿verdad? sí, no, apenas va la terminación de singular Ajá, y plural en este caso, nada más. No hemos visto el yo he, tú has, el a. sí, Bueno, el a o ella a sí, termina en am, eso sí, sí. ya lo abordaremos poco a poco. Como le hemos Sí, hecho. es que se van sumando terminaciones y entonces se complica uno más, ¿no? Sí, Cuando, bueno, hay que practicarlos mucho. sí, si las ve uno de así en una sola clase, no, sí es bastante. Por eso los hemos visto así, poquito, poquito. Claro. Bien, luego está el pronombre Kati. Kati, que es Ok. muy allá, muy, se parece, muy poco, pero por ahí está. ¿Cuánto? Cati, ¿cuánto? Bueno, para los italianos les haría más ruido porque es Sentido. quanti, 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 quante. Ahí está, Cati. Y ¿se puede usar ese o el otro que es cada? Porque cada es cuándo Ajá. y este es cuánto. Ah, ¿cuánto? Ok. Sí, Ok. cuánto. Entonces allí, igual, Mm. repito esa situación. Solo es nominativo, singular.
Entonces, si quiero decir cuántos o cuántas, va a cambiar. Ahorita dejémoslo en singular. ¿Cuánto? Katy. Katy. Sí. Muy bien. También ya vimos poco, pero sí lo hemos estado utilizando de repente en las últimas. No, ya tiene como por la 28, 29. Sí. El pronombre interrogativo, Katham. 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 Que significa cómo. Ojo, como pronombre interrogativo. No sirve para decir, por ejemplo, ella es como yo. No, eso ya es comparación. Ujú. Sino este es Katham solamente para preguntar. Katham, Katham. Y pues justamente tenemos ahí dos ejemplos para utilizar el Katham. En el primer caso nos dice Haban Katham Asti. Y en el segundo, Habati Katham Asti. Ambas frases significa, nos vimos ya hace tiempo, ¿cómo estás? Sí. No literalmente, por cierto. Más bien sería una formalidad. ¿Cómo está usted? Porque vimos que Haban es usted, Ajá, sí. pero este usted es masculino, Haban. Y ahí abajo, Habati es usted femenino, Habati. Katham Asti. Entonces, ¿usted cómo está? Masculino. ¿Usted cómo está? Debajo, femenino. Aunque también, bueno, estas preguntas, cuidado. Recordemos que ese asmi, asi, asmi, asti, etcétera, asmahat, etcétera, solo se refiere al, al estar, digámoslo así. Hasta se parece, ¿no? Asti está. ¿Sí? No al ser, no al ser, porque el ser sería con habati. ¿Sí? No sé, si decimos, por ejemplo, Kadam Habasi, ¿cómo eres? ¿Sí? Kadam Habasi, ¿cómo eres? Ah, pues soy una persona alegre, soy una persona triste, soy una persona activa, etcétera. Porque es la descripción con el verbo jaba, bja, bja, el verbo bja irregular. Eh, Entonces, en la primera frase de Kaban lleva Virama abajo y Katham también. Ah, sí, se lo comió ahí el, sí, Okay. lo viste, Y sí. la frase de abajo, nada más en Katham, ¿no? De una vez se lo ponemos. Jabán, Ahí, ajá, y, esa. y aquí no, aquí sí. La de en medio. Pero entonces, en Habasi eres, ocurre una especie de Tat Purusha, porque tenemos, por decir, en la frase de arriba, en el ejemplo de Javan, Katham, Asti, si queremos decir entonces, en vez de usted cómo está, cómo eres, sería Katham, nos decía Katham Habasi.
Entonces esa terminación de asi está en tatpurusha con alguna otra. ¿No? Javasi es solito, así nada Sí, más. No está en tatpurusha. así es, no es porque es un verbo ya aparte. Nada que ver con este asti. Asti, asmi, astu, etcétera. Porque yo, bueno, no sé, a lo mejor estoy mal. Estas terminaciones de asti, asmi, asba, maha y todo, etcétera, estas se pueden hacer en tatpurusha, ¿no? También. Sí, sí se puede. Ahí es donde yo pensé que entonces esta javasi estaba, Ah, sí, ya entendí. No, pero no, son verbos total, pero puede ser. Ah, es interesante ahí. Normalmente, como en español, no se pueden poner dos verbos juntos, inmediatos. Por ejemplo, como bebo. Bueno, eh, bebo como. No, o es ah, bebo o es como. Lo que sí se puede es puedo comer. Eso sí, porque es verbo auxiliar con verbo pues, común, verbo transitivo. ja, En sánscrito aunque ocurre lo mismo. funciona como auxiliar. Así es. Y entonces, cuando sirva como auxiliar el verbo en sánscrito, sí se puede amarrar en Tatpurusha, cuando es auxiliar, que no lo hemos hecho, pues no hemos visto poder, no hemos Y visto. cuando eh, hemos visto por decir quiero ah, saber, quiero sí, conocer, sí, ese sí, con el Kishñatu, ¿no? Conocer, quiero conocer. ajá, Ñatu, ichamin, ¿no? eh, Ichamiatu. así Pero es. entonces, acá sería fusionar nada más el verbo ser con la terminación de la persona que le corresponde, ¿no? Así es, así es. Recordando que este verbo es irregular, ¿eh? El estar es irregular. Ajá. Oye, es que aquí yo me hago un poquito por decir, en Jabasi eres, ¿cuál sería la raíz de ese? Ja, Nada más. Ja. sí, es verbo irregular. Ja, Y este tiene que ver la raíz que nos dio de Hu, que era que transformarse, era como nos dio hace apenas transformarse, eh, pero no de los últimos de transformación, convertirse. convertirse, sí, convertirse, transformarse. Sí, porque pa, bueno, ahí está una cuestión interesante más filosóficamente hablando, o bueno, filosófica, metafísicamente hablando, Ajá, el pa es la demostración del ser, perdón, del estar, sí. no, más bien del ser, sí, porque el estar es este que está aquí, del ser. Pa, Sí. pa. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, y no es exclusivo de la India, Egipto también lo dice, bueno, muchas culturas antiguas también lo dicen, que lo primero que surgió es la palabra. Sí. Entonces, al ser lo primero que surgió y se volvió energía, justamente, bueno, no sabemos quién lo pronunció, solamente surgió como sonido. Ajá, Para no ponerlo no antropomorfizar, digamos claro. que surgió la palabra, ¿sí? Entonces, ese surgimiento derivó de un sonido muy similar a la letra M, de ahí el dichoso OM, Ah, sí. y entre que salía el OM, o al tiempo que surgía el OM, también está la letra B, la B labial, ¿sí? Es V, V. Y por eso, en muchas culturas, eh, cuando el bebé empieza a intentar hablar, ¿sí? Sí. O dice ma o dice va, porque son las más fáciles de pronunciar. Mm, Como no hay dientes, no puede decir, por ejemplo, la R,
o la O la T, T. o la D, Ujú. no, las dentales no le salen a los bebés, ¿sí? Entonces solo le salen las letras que son fáciles de pronunciar por los labios, ¿sí? Entonces, M y V. Por lo tanto, se dice que hay presencia de esa energía que emite la primera palabra con la B. Pero para que esa palabra exista, ya les he mencionado, hay que exhalar o aspirar. Por eso es bha, bha. Y al final, además, como es un término abstracto, termina con A y ya se conforma el verbo. Bha, ser. Bha. Sí, así funciona. Ok. Ahora, lo que bien decías, bueno, ¿y el pu qué? Ah, el pu justamente es de ese ser que ya existe, bha. Normalmente la U es una letra que, bueno, una vocal débil. No solo en sánscrito, en todos los idiomas, la U es una vocal débil. ¿Eso qué Ok. implica? Que al ponerle una U a una palabra al final, eh, bueno, dependiendo del idioma, en sánscrito da la idea de cambio o de corte. Entonces ya no es el mismo ser, ya se transforma. Y por eso es pu. Y de ahí gurú también. El gurú, el maestro, no es maestro si no cambia. ¿Sí? Un maestro que está estancado en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, pues no sale del cuadrito. En cambio, el maestro que va evolucionando su pensamiento, ¿sí? Y su conocimiento, por eso es gurú. Y así, Uh, todas las palabras que terminen con U. Bueno, con U está corta, claro está, porque ves que también hay U larga. tarde. Y al ser U Ujú. larga ya no es débil. Cualquier sonido que alargas, pues ya es fuerte. Claro. Sí, esto está interesante. Desde luego no todas las palabras tienen una explicación como esta, ¿no? Sí. Porque va cambiando, va evolucionando el lenguaje. Hay muchas palabras que son convenciones o que son inventos. Por ejemplo, Sí. este mismo pa. Además, eh, puede que haya existido otra forma de ser y se borró porque no era muy sencilla o porque lo que sea. Y es muy probable que se haya borrado o no haya surgido siquiera porque el pensamiento de la India, como vimos desde las lecciones primeras, simplemente el objeto está. ¿Ya para qué dices que está o es? Sí, Pues sí. nada más se deduce. Ok. Eh, pero ya para darle más especificidad o más um, presencia al objeto, hay dos formas. Una, si el objeto hace una acción, entonces hay que ponerle visarga. Bala, balaja. Ajá. Ya, tiene presencia. Balaja. Y al tener presencia, en la sintaxis clásica, me refiero clásica general, está determinado. Exacto, es artículo determinado. El niño, ¿qué hace el niño? Se vuelve sujeto de la oración. Sí. Claro. Balaja odanampi hadati. Ok. Balaja, o mejor dicho, sí, por la sintaxis natural del sánscrito, mejor sería Odanam Balaja Hadati, Ujú. porque es muy importante el qué más que el quién, ¿sí? ¿Por Ajá. qué? Porque, o sea, la sintaxis no nada más es puro ordenamiento ahí que alguien forzadamente, el famoso Panini, el gramático Panini, se le antojó. No, eso ya es, el idioma ya estaba, ya nada más él estableció ciertas reglas, pero tiene su fundamento. Claro. ¿Por qué es importante primero el qué? Porque es lo que surge. ¿Qué surgió primero? La palabra. ¿Sí? ¿Qué hacen los dioses? ¿Sí? Entonces ahí viene un objeto directo, un acusativo. Es algo muy natural.
¿Por qué? Porque a partir del qué es que se entienden las cosas, no del quién. El quién es lo de menos. Sí se ha hecho importante, pero por el pensamiento occidental. Sí. Ujú. Y ahí está la cuestión de la escuela. ¿Quién inventó el celular? ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió la penicilina? Entonces ya eso ya es un pensamiento más moderno. ¿Sí? ¿Quién Más ganó? egocentrista, ¿no? Ajá. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Entonces ya es algo como más personal. O si no personal, nacional, familiar, como se quiera entender. Entonces, sabes que tú dices, no, eso es secundario, lo que importa es el objeto directo. Por eso va Ok. primero. Enseguida, quién lo hace y al final, cuál es la acción. ¿Sí? Y nunca cambia el orden, ¿verdad? O sea, porque nos comentaba el maestro Juvenal que en el hiperbatón el verbo puede moverse, pero acá nosotros siempre vemos que el verbo va al final, ¿no? Casi siempre sí. Va, puede ir al principio, o bueno, no tanto que vaya al principio, sino que es una forma natural, el imperativo, porque es abre la puerta. No puede ser la puerta abre. Sí, hasta por naturaleza, cuando se ordena algo, se pide algo, tiene que ir primero la orden, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, en el modo imperativo del verbo, sintácticamente lo más adecuado es colocarlo al principio. Pero si es pasado, si es futuro, si es, no sé, cualquier otro de los tiempos, aoristo incluso, Va al eh, final. llegado a esa parte, no hemos llegado a esa parte, pero ya llegaremos. Ajá. Eh, esos tiempos normalmente se colocan al final. Ahora, la voz pasiva, ese, como está aquí, Gataban, eh, puede a veces ir antes. Ya veremos también en qué situaciones o por qué. Eh, pero esa es la razón general, pues, de la sintaxis del sánscrito. Es natural, sí, es lógica, sí, pero por lo que ya desde tiempos ya inmemoriales, perdón, eh, ya le dieron un sentido más metafórico, más profundo. Y muchas veces Claro. no es exclusivo, insisto, de la India. Los idiomas tienen su lógica y esa lógica surgió no de una cosa mental así forzada, muy normativa, no, surgió de una cultura en su forma de ver la naturaleza o las cosas o su entorno, pues. Sí. Entonces, en la India, recordemos de nueva cuenta, el sánscrito tiene, bueno, de escrito, eso sí se sabe, de escrito tiene 3.000 años, Sí. de escrito, pero todas las lenguas, y de eso hablaré pronto en uno de los artículos ahí de la academia, Ok. es otra cuestión de formación, ¿sí? Y se lleva siglos. Entonces, Pues sí. aumentémosle otros, no sé, porque aparte, ya lo dijimos en las primeras clases, el sánscrito deriva de los Vedas, y los Vedas es otra lengua, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene desde existir el sánscrito en cuestión de pensamiento? No, pues ya. Y como dijimos también, bueno, no sé si se los comenté a ustedes, la mayoría de las culturas eh, antiguas, claro está, muy antiguas, egipcios, babilonios, bueno, los griegos no tanto, ya son más para acá, egipcios, babilonios, hititas, no sé, olmecas, bueno, muchas culturas antiguas, incluida la India, decían, bueno, si vamos a entender el mundo, hay que ir hacia el mundo. ¿Cómo? Eh, a través de la comprensión del cosmos. ¿Y cómo nos vamos a acercar a él? No tenemos alas, no tenemos no podemos volar. Entonces, como no lo podemos hacer en ese entonces, y ese muy rudimentario modo de pensar, hay que subir la montaña. Y si no hay montaña, como en la India, los Himalayas o el Himalaya, pues hay que crear las pirámides, ¿sí? Entonces,
Pero ¿para qué? ¿Para qué subes? Si nada más lo que haces es ver las estrellas de una manera más clara. Lo que sucede es que también ahí viene la cuestión de los ascetas, el aislamiento de la con respecto a la sociedad para estar en un modo más meditabundo, ¿sí? Porque no vas a estar ahí viendo las estrellas y con el ruido y los niños ahí rodando y pues no, o sea, no se puede. Claro. Entonces, tendría que ser de una manera más profunda, de mucha observación, de mucha paciencia, y eso lleva años. Ya tengo el conocimiento, o creo que lo tengo, bajo con los otros sabios, lo compartimos, y hay niños por ahí y van aprendiendo, como les comentaba con los Upanishad, ¿sí? Que los maestros enseñaban en los árboles, bueno, debajo de los árboles, porque los árboles de todos colgados, no, debajo de los árboles, y así se desarrolló la primera enseñanza en la India. Entonces, se fue haciendo así el idioma, hasta que en el siglo cuarto, quinto antes de nuestra era, antes de Cristo, ya se estableció a partir del Devanagari una gramática, una normatividad, pero ya había un pensamiento, y ese pensamiento se mejoró para textos posteriores. Pero para llegar a eso pasaron muchos años también, porque, o sea, los Vedas tienen también una lógica, ¿no? O sea, son como cantos o sutras, además están escritos no arbitrariamente ni cualquier cosa, sino como la filosofía de ellos que desarrollaron a partir de ver esa naturaleza. Entonces, no fue también como un tiempo muy corto que no tuvo escritura o sea, también ese ver cuánto tiempo antes de esa escritura ya tenían esta filosofía, ¿no? Sí, por la propia meditación, la propia reflexión. Y otra cosa que también influye, la India actualmente es el segundo país más poblado. Sí, ya Ajá. pasó los 1.000 millones de habitantes. Eso no es nuevo. Todo el tiempo ha habido mucha gente ahí. Entonces, el hecho de que haya mucha gente, bueno, no generalizo porque no pasó en todos lados, pero el hecho de que haya sucedido así tuvo un obstáculo, sí, las castas. Pero bueno, quitando lo de las castas, ¿por qué lo menciono? Porque tiene que ver. Se hacía el conocimiento, pero no era para todos. Claro. Y aún así no era para todos, pero había mucha gente ya. Entonces, al haber tanta gente, pongámosle un 10, 15, 20%, eran los que tenían el privilegio de recibir esa información. Y por ahí que se llegaba a escapar cierta información a otro 10, 20%, pues de todas maneras es poco, ¿no? Pero de eso, si lo comparamos a lo que actualmente sucede en el mundo, en cualquier país, no nos vayamos lejos, aquí en México, ¿cuántas personas manejan este tipo de informaciones? La No, cultura mexica, ¿qué se sabe de la cultura mexica? Me refiero al pensamiento, no que mira que Moctezuma y que Hernán Cortés, no, 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 me refiero a el fondo, ¿sí? sí, Eh, ¿Cuántos lo hacen? Y somos uno de los países más poblados, ¿sí? Siento que somos 120 millones, pongamos, 130 millones ya. ciento sí, treinta millones. ¿Cuántos saben la información? Dicen, no, es que no, no, eso ya no, ya para qué. Sí, o la malla, o no sé. O incluso, si nos ponemos muy malinchistas, ¿sí? El pensamiento indio, ¿para qué? ¿Y cuántos lo conocen? ¿Y cómo lo van a usar? Y si sumamos todos los pensamientos, el islámico, el grecorromano, el maya, el náhuatl, el de la India, el chino, ¿cuántas personas en México lo entenderán? Digo, porque dominar está difícil, pero lo entenderán.
ni un 1%. Y no es tanto porque sea difícil, que bueno, es un factor, sino porque no interesa. Entonces eso no es nuevo. Pasaba en la India en la antigüedad de que pues muy pocos tenían el privilegio, no porque fueran tontos, sino porque las castas o no les interesaba y además es difícil. Bueno, es difícil para quien no está familiarizado. Por ejemplo, en su caso, ustedes pues ya manejan sánscrito. Mal, bien, básico, intermedio, como sea, pero ya te entienden. Que con respecto a una persona que ya hasta fue a la India y subió y bajó el Taj Mahal y, ajá, y pregúntale, ¿qué es Himalaya? No, pues quién sabe, unos cerros que están por ahí atrás. Entonces ya ustedes Sí, la diferencia. Y también no es para hacer más o menos a nadie, es claro. que la información ah, cuenta, pero cuenta más cómo la manejas, cómo la entiendes, para, para, para bien, pues. Pero aparte también como que conviene que sea de esa manera, ¿no? O sea, lo que menciona de las castas, a lo mejor fue una, bueno, no, a lo mejor fue un invento como muy, muy atrás, pero que a nuestros días esa forma piramidal de sistema de gobierno se sigue aplicando, no de la forma así como esa, pero sí sigue habiendo una conveniencia en que no hay un interés por un lado, pero que conviene que ese interés por conocer el trasfondo de las que sí se han desarrollado como civilizaciones, pues no se comprendan, ¿no? Y mucho menos se vivan, ¿no? Sobre todo en estos momentos que vivimos de, pues, intereses ahí, económicos y hasta de salud ahora. O sea, para mí, darme cuenta que en los pueblos donde hay tantas plantas medicinales se temen las enfermedades y se vacuna a la gente, para mí eso es sorprendente. O sea, nosotros estábamos muy cerca de Yancuitlalpan, de Tochimilco, donde todavía hay plantas medicinales que además son orgánicas, ¿no? Que eso es un boom en las ciudades y aquí pues, es algo muy común que sean orgánicas, ¿no? Y que ellos se asusten, que hay personas, no todos, pero los viejos son como más reacios, pero personas intermedias, a lo mejor 50, 60 años, que ya no usan estas plantas para desempachar, para cuidar, para curar, para todo eso, para mí eso es sorprendente. O sea, como que no entiendo por qué teniendo ellos esa convivencia y ese legado, ha hecho más las campañas publicitarias y la televisión y esto de asustar a la gente, ha logrado más que la propia tradición. O sea, eso a mí creo que me asustó más que el virus, ¿no? Porque sí sorprende, ¿no? Que la tradición se está de alguna forma perdiendo, ¿no? Y que eso lo están aprendiendo los niños, ¿no? O sea, el temor de que la naturaleza te mate como si la naturaleza fuera idiota, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría que el objeto de la naturaleza, que es preservarse a sí misma y optimizar sus propias formas y robustecerlas a partir de enfermarlas, qué sentido tendría que esa misma naturaleza me va a matar, ¿no? O sea, es una falta de comprensión, total, ¿no? Pero bueno, en las ciudades funciona de otra forma porque pues no tenemos esos códigos, ¿no? Me asusta en el caso de los pueblos. Entonces yo creo que sí ha sido hasta cierto punto, no es tanto que las personas no quieran aprenderlo, sino que se les ha enseñado que es innecesario, porque sí, muchos a lo mejor tienen la intención, pero el mismo sistema hace que los trabajos no hay tiempo para dedicarle tiempo a lo que realmente es importante, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso. Porque además se alejan los medios. Por ejemplo, estas medicinas se alejan. Como bien dices, Así, es la ciudad, es la ciudad, es la ciudad. Y los que vienen de campo, lo mismo, pierden el sentido de toda esa tradición porque es de la ciudad, ya es de la ciudad. como si fuera mejor, ¿no? Sí, pues entonces estos conceptos de
pues que muchos buscamos, a lo mejor como una especie de oportunidad de no perder lo natural, ¿no? Este, pues sí, de repente no todos les suenan, ¿no? Y sí, es sorprendente. Bueno, a mí como que sí es una especie de alivio desde el principio, ¿no? Fue un alivio como encontrar el curso en Puebla, ¿no? Y luego intentar estudiarlo y aprenderlo, porque sí es complejo, ¿no? Y no tenía que escritura, hace que uno haga como ejercicios ahí mentales, ¿no? Y a la vez que va uno leyendo, pronunciando y comprendiendo y todo, tiene una función más sutil, a la vez que eh, como que prepara para otras comprensiones que a lo mejor todavía no entiendo muy bien qué partes, incluso hasta como que cerebrales se activan, ¿no? Ahí. Pero sí, tiene que ver con lo que estaba explicando esto de la transformación. Yo como que entiendo quizás que esto de que importe más el qué que el quién, pues sí tiene que ver con romper este asunto de que el yo es más importante, ¿no? O sea, de repente a lo mejor ahora muchos queremos ser protagonistas de la historia, ¿no? O yo veo que eso es una competencia, ¿no? Pero en realidad, si se supone que todos venimos de ese logos o de esa palabra, ahí es que me hace sentido que no importe quién, porque todos somos eso, ¿no? O sea, no importa tanto que sea fulano, sutana o etcétera, porque en el momento en que esto se termine, esas formas, esas personas, esas personalidades se van a deshacer, ¿no? Y nada más quizás quedará como la experiencia de lo que se logró, ¿no? O lo que se aprendió. No sé, quizás ahí como que entiendo más esto de que importe más, no el yo, sino lo que se hace, lo que hace quién sabe quién, ¿no? Sí, sí, incluso se refleja en el sistema este de la propia conjugación que ya les he ido tratando de enseñar, porque si lo vemos en las lenguas modernas, se emplea esta situación ya difícil de cambiar para conjugar el yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Claro, Entonces, psicológicamente hablando, repercute mucho que se conjugue así, porque aquí pues se sí, le está dando más importancia. al yo, Exacto. Y en cambio, en sánscrito, parte de él o ella, con esa terminación ti. Por eso lo digo entre comillas, porque volvemos a lo mismo, importa el qué. ¿Y quién es el qué? ¿Quién es el qué? Algo, allá, tercera persona, como el it en inglés. He, she sí, o it. Entonces importa primero el qué porque es el que me va a mostrar el conocimiento. El conocimiento no parte de acá. Tiene que haber a fuerza, bueno, no a fuerza, de manera natural, un contacto a través de los sentidos para poder aprender. No aprende uno a leer sin, o sea, se necesita el objeto, ¿no? El libro, las letras, al maestro o maestra para poder aprender. Si no, ¿cómo? sí, No se puede. Y aunque este señor, ¿cómo se llama? Este fulano ya es muy famoso ahorita, se me fue el nombre, uno que quiere hacer chips para insertarlos, aún así se va a necesitar el chip para que entre la información, que bueno, esa es otra cosa bien polémica y peligrosa, pero bueno, sí, aún así se necesitará esa cosa para poder aprender. Entonces, sí, ahí se ve cómo está de manera natural la tercera persona, luego viene la segunda y luego viene la primera, porque es hacia donde llega el conocimiento.
Y ese orden también se comparte en lenguas semíticas. Y ese orden también se comparte en náhuatl. No sé si en todas las lenguas prehispánicas, pero sí en náhuatl parte de la tercera persona para conjugar. Entonces, son lenguas antiguas que entienden mejor que se respeta la naturaleza para poderla entender y entonces al entenderla me entiendo. No al revés, porque en ese camino al revés destruyo. Bueno, puedo destruir. Pues sí. Esto. Sí, o sea, el idioma no nada más es gramática y ya, como estamos hablando, ahorita es también todo lo que guarda, ¿sí? En su pensamiento, como por ejemplo con ese último pronombre que está ahí abajito, que es castam, nada que ver con casta, es una palabra más española. Castam significa ¿por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué razón? Ahora, aparentemente, pues eso dice también Kimartam, ¿no? Kimartam literalmente es qué motivo, qué causa. Aquí lo podemos ver, Kimartam. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Pero Castam es más enfático. Como que no te creo y entonces, a ver, te vuelvo a preguntar. Castam, ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Cómo para qué? ¿Sí? Para eso sirve Castam. Entonces, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? O con qué razón. Ajá. Esta es una de los pocos pronombres que no se declinan en casos, porque es directo. A ver, dime, ¿cuál es la razón? Ya, fin. Nominativo. Ok. Bien. Esos serían entonces, recapitulando, los pronombres interrogativos, ¿sí? Del sánscrito. Desde luego, los pronombres interrogativos, tomándolos en cuenta como básicos, porque ya iremos comentando, decía yo, sus declinaciones respectivas. Ya lo iremos checando más adelante. Ahorita con esto es suficiente. Ahora hay que practicarlo ya con frases, ¿sí? Entonces, bueno, ya puse algunos ejemplos, ya indiqué cómo es el Saja. El asunto entonces va a ser practicarlo ahora, pero también retomando ese asunto del Saja. Si la pregunta es directa, breve y enfática, se le coloca ese Saja. Ok. Por algo, justamente, ahí podemos ver todas estas de Saja Kaha, Saka, Sakada Nirgachamaha, etc. Pero ¿por qué no le puse el Saja a las últimas dos? Porque sería raro. ¿Cómo es que estás? O sea, ya como Sí, que ya se son repite, más ¿no? largas, ¿no? ¿Cómo es que estás? Entonces, no, ya es directo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Por eso no se pone siempre ese Saja, depende de la pregunta en cuestión.